Bendiciones. Bueno, habla Ana Magdalena Barrios, directora y profeta de la Escuela Un Llamado de Samuel. Vamos a seguir con el segundo episodio del módulo 3. Y vamos a seguir hablando de la fe. Pero ahora vamos a hablar de la fe como semilla. ¿Sí? Dice, vamos a seguir en la cartilla, dice: Jesús también compara a la semilla de mostaza con el reino de los cielos. San Mateo 13:31. A la verdad, el reino de los cielos, Jesucristo, es sembrado en nosotros. Esto nos lleva a la conclusión que la fe que desarrollamos y cualquier don o ministerio es la misma que portó y desarrolló Jesús aquí en la tierra. Muy bien, entonces Jesús era muy práctico para enseñar. Y fíjense en que él compara a la semilla, ¿sí? De la fe con una semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, pero dice que de los árboles, de las hortalizas, él es el más grande. Así que fíjense en la proporción. Ahora, la semilla es buena. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, dice Jesús, compara la semilla, el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? Cristo, sembrado en la tierra. Dios sembró una semilla llamado Cristo en la tierra. ¿Sí? Eso quiere decir que es sembrado dentro nuestro. Ahora, esta semilla es buena. Para que esta semilla funcione, ¿sí? La que tiene que estar bien es la tierra. Porque esta semilla en una tierra enferma no va a funcionar. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador, ¿sí? Cuando habla de la palabra, porque la palabra es comparada con semilla. La fe también es comparada con semilla, porque la fe es palabra y la palabra es Cristo. Cristo es la fe, ¿entienden? Entonces cuando dice estirado, fíjense en que no depende de la semilla, depende de la tierra. Entonces, cuanto más profundidad, más fuerte, ¿sí? Entonces, la semilla cuando entra dentro de la tierra y comienza a trabajar, la tierra sufre porque la semilla comienza a romperse y a hincharse y comienza a esparcir sus raíces. Ustedes lo habrán visto en alguna germinación de ustedes o de sus hijos o de sus nietos. La tierra comienza a sufrir modificaciones dentro. Fuera de usted no ve nada, pero dentro, esto pasa dentro de la persona, comienza a sufrir. ¿Por qué digo sufrir? Porque hay un rompimiento para que esta semilla crezca. Esto es lo que Jesús quiere, que el efecto dentro nuestro, o sea, Cristo mismo dentro nuestro es el que surge la fe. Porque la fe no es nuestra fe, es la de Él, la que tiene que ser desarrollado. No se olvide que cada vez que Él te dice, cuando salgas a la batalla, yo voy a pelear por vos. Cuando hagas esto, no es con tus fuerzas, es con las mías, ¿sí? Entonces, pero teniéndolo a Él en el lugar preciso dentro nuestro, ya no somos nosotros, es Él. No es la fe de Ana avanzando, es la fe de Cristo en Ana. Y es diferente. Y no importa, porque la semilla, cuando comienza a partirse, comienza a haber un crecimiento. Y al principio es pequeño, pero va haciendo progresivamente, va creciendo hasta que rompe la tierra y sale, ¿sí? El vestigio de lo que está ahí adentro. ¿No es cierto? Entonces cuando Cristo, esto no se trata de tener mucha fe o una pequeña fe, porque con pequeñas cosas, con una pequeña fe, se puede alcanzar grandes cosas, ¿sí? Y a veces tenemos una gran fe y para obtener cosas pequeñas. Escuché una profeta y quiero compartir con ustedes lo que aprendí de ella. Ella hablaba sobre la fe y ella decía que muchas veces tenemos una gran fe para conformarnos con cosas pequeñas y a veces tenemos una pequeña fe para lograr grandes cosas. Fíjense, cuando Jesús caminaba, ¿sí? Y dice que una mujer fue y le pidió un milagro para su hija y Jesús, porque él decía Jesús hijo, ella decía Jesús hijo de David. Ella no era del pueblo de Israel. Sin embargo, usaba un lenguaje para ser reconocida, pero Cristo, ¿sí? Cristo la reconoció. Entonces le dice, no es bueno quitar el pan a los hijos para darlo a los perrillos. Bueno, ustedes conocen,
Sí, la conversación y toda la gente ahí escuchando cómo Jesús hablaba con esta extranjera. Y esta mujer dice, sí, pero aún de las migas que caen de la mesa de los amos, se alimentan los perrillos. Ahora, fíjense en lo que le dije a Jesús, mujer, grande es tu fe. Bueno, ella obtuvo su milagro, pero el milagro grande que tuvo, ¿pero para qué? Se conformaba con migajas. Su fe era grande, pero se conformaba con cosas pequeñas. Y fíjense, cuando vamos a la palabra, dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirás a la montaña que se corra y se eche al mar, con solamente una pequeña medida de fe. Pero que todos tenemos fe, lo tenemos. Entonces es el tiempo de activar. Y miren, a veces uno dice, tenemos luchas, pruebas, y ese es el ejercicio, las luchas, las pruebas, la dificultad, la enfermedad, la economía y todo lo que venga en contra es el ejercicio que Dios suelta sobre nuestra vida para que nos ejercitemos. ¿Para qué? Para desarrollar ¿qué? Fe, confianza, esperanza, perseverancia, y ahí viene el crecimiento. Entonces, la semilla de la fe tiene que ir en crecimiento, en una tierra buena, en una tierra sana. Y en estas instancias ya no puede haber dolor en tu corazón. No puede haber tristeza de algo que te hicieron hace muchos años. ¿Por qué? Porque si sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Entienden? Entonces te mantenés fresco, te mantenés humectado con la palabra del Señor en movimiento y en crecimiento. Seguimos. Así que vamos a la primera palabra, sembrar. Sembrar, dice, es trabajar la tierra para que la semilla se desarrolle. O sea, yo tengo que trabajar mi vida, ¿sí? Tengo que trabajar mi vida para que la palabra, ¿sí? Para que la fe se desarrolle. Esto es nuestra vida para que la semilla de la palabra que es Cristo se desarrolle y no abortemos el propósito. Miren, el que va a sembrar no siembra en cualquier temporada. Depende de lo que siembres. Hay temporadas, no se siembra según la semilla todo el año. No. Hay temporadas para ciertas semillas. Y el que siembra, sí, tiene que saber. Entonces, ¿cuál es la mejor temporada para desarrollar la semilla de la fe? La dificultad, la tribulación. Esa es una muy buena temporada, porque la tribulación, la enfermedad, la lucha es solamente un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo, que es la tormenta, es un muy buen momento para desarrollar la fe. Y para saber, ¿sí? Si todo lo que vamos a producir va a estar en una tierra sana, en una tierra limpia. Seguimos. 2. La semilla. La palabra del reino, no importa cuán pequeña sea la semilla, se desarrollará e irá en aumento. ¿Sí? Miren, cuando nosotros por ahí somos muy limitados, ¿no? Cuando nosotros tenemos una semilla de cualquiera sea, ¿no? Con una sola semilla, supongamos una semilla de naranja, con una sola semilla, usted la germina, usted la entierra. Esa semilla, ¿qué se hace? Se produce un arbolito. Ese arbolito que produce muchos frutos. Esos frutos que tienen semillas. Esas semillas que tienen más plantas. Esas plantas que tienen más fruto. Entonces, nosotros a veces simplificamos, es una simple semilla. Y si usted mira con fe en esa semilla, dentro de esa semilla hay un bosque de naranjas. Hay un plantío de naranjas. Lo que pasa es que nosotros minimizamos y muchas veces menospreciamos las cosas pequeñas. ¿Entienden? Y nosotros que somos hijos de la fe, tenemos que entender que en las pequeñas cosas está la grandeza de Dios. Con una semilla se puede producir un plantío, un bosque de lo que produce esa semilla. ¿Entienden? Cuanto más cuando la tierra está buena. Entonces, por eso, cuando Jesús te ve a vos, no te vio a vos,
Solamente te ve a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos, gente que no ha nacido simplemente con una semilla. Porque eso se ha de prolongar. Es de la misma forma. Así que no desprecie las pequeñas cosas y no minimice lo pequeño que usted tiene o lo pequeño que usted está desarrollando. ¿Por qué? Porque en las pequeñas cosas está la grandeza de Dios. Seguimos. Vamos al número 3. Proceso. Por Dios, esta palabra hace algunos años está de moda en todos los ámbitos. Proceso. La metamorfosis que sufre la semilla para desarrollarse y ser productiva. ¿Por qué? Porque la semilla también sufre. La semilla sufre cambios, porque ya deja de ser una semilla. ¿Entienden? Ya deja de ser una semilla. Y sufre cambios para bien. Este sufrimiento es bueno. Es como un bebé. Un bebé también es una semilla. Un bebé es una semilla que al principio no se nota. Y sufre cambios. Y tiene un tiempo estipulado hasta que el fruto está maduro. Bueno, entonces esos procesos son los que uno no puede pasar por alto. Los procesos son necesarios. Los procesos son, sí, son necesarios. Y los tenemos, no los podemos saltear. No los podemos obviar. Necesitamos pasar por cada lugar. ¿Por qué? Porque en cada lugar que pasemos con ese proceso veremos, sentiremos el desarrollo. ¿De qué? De la palabra dentro nuestro, los cambios. El cuarto, cosecha. Oh, la cosecha es alegría. Es alegría, satisfacción. Es una palabra cumplida, es una promesa cumplida. Milagros y prodigios. Es ilimitable e inimaginable la cosecha. La cosecha de recoger el fruto, ¿sí? Porque hubo un proceso de trabajar la tierra, de sembrar, de esperar. Hubo del proceso y llega el tiempo de la recompensa. Dice que con lágrimas algunos sembraron y otros con regocijos recogerán. Y creemos, sí, que esta cosecha de todo, mire, hay una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, cuando desarrollamos en nuestra vida la fe y no nos quejamos por las circunstancias, sino que comenzamos a darle gracias, Señor, no entiendo el motivo de esto, pero sí sé que tú estás desarrollando dentro de mí. La queja ya no, la murmuración tiene que ser erradicado y decir, Señor, yo no entiendo por lo que estoy pasando, pero sí sé que he de ver tu gloria. Primero pasa por nosotros para poder después impartir sobre otros. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que no poseo. Yo no puedo alimentar la fe de otros solamente con alentarnos. La gente necesita ver, necesita sentir que lo que sale de tu boca y de lo que impartís mueve y activa en otros, porque la fe es una fe viva, no es una fe pasiva, es una fe activa. Vamos a la fe. Fe por medio, vamos al libro de Romanos 16, vamos a buscar Romanos 16, 6. Dice así la palabra del Señor. Romanos 16. Espere que me perdí un poquitito. ¿Dónde estoy? ¿Sí? La fe por medida. No, este no es el versículo. Ahora después lo vamos a buscar. A ver. Bien, bueno. Dice, el don de profecía. Romanos 12, 6, perdón. Ahí van a tener que corregir. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Dice, el don de profecía necesita un don de fe para desarrollarse. La fe nos es dada con una medida, pero irá en crecimiento. De igual manera la profecía, ¿sí? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahí corrijan,
¿sí? Es Romanos 12, 6, no Romanos 16, 6, Romanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto es progresivo, ¿sí? A medida cuánto le crees a Dios. Entonces eso se va desarrollando porque es por la medida de fe. Es la medida de fe la que va a ir incrementando y se va tomando hasta que te transformes en un hombre y en una mujer de fe. Un hombre y una mujer de fe es un hombre que persevera. Cuando vamos al libro de Daniel nos vamos a encontrar con 3 muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, que fueron soltados en el horno de fuego por Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Ellos tenían fe que Dios los podía librar. Usted conoce la historia. Pero ellos dijeron algo muy importante. ¿Y si Dios no nos libra? De igual manera, no nos arrodillaremos, seguiremos adorando. O sea, ellos tenían fe, pero en ese momento no dependía de la fe de ellos, dependía de la voluntad de Dios. Podemos tener toda la fe y uno dice a veces, no me alcanzó la fe. No es que no te alcanzó la fe, no era la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. ¿Entienden? Entonces, muchas veces decimos, no me alcanzó la fe para obtener esto. No, quizás no es que no te alcanzó la fe. Le preguntaste a Dios si era su voluntad. Un día un hombre le dijo a Jesús, un hombre enfermo, le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús lo miró con compasión y le dijo, sí, quiero, sé sano. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y si Jesús decía, no quiero? Porque a veces Dios te dice, no quiero. No sé si a usted le habrá dicho, a mí me dijo más de una vez, no quiero. Y eso te lleva a llorar y te lleva a quebrantar el capricho y la rebeldía, porque soy hija de Dios, no me va a contestar todo, no. Por eso, ¿sí? Jesús nos enseñó un lenguaje de reino que dice, Señor, hágase tu voluntad. Eso es lenguaje de reino. ¿Entiendes? Así que la fe puede crecer, puede ir creciente, la fe puede ser terrible, pero esa fe tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Muy bien, seguimos. Dice, en el libro de Efesios 4:13, ahí vamos a ir al libro de Efesios 4:13, dice, nos habla de una fe y de un conocimiento en unidad para tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos ahí a Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que la fe va unida a otras fe. Por eso habla de cuerpo, tanto como Romanos y Primera de Corintios te habla, que un cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí? Pero todos se entrelazan entre sí se entrelazan. Entonces, ¿qué significa esto? Podríamos decir que la fe, ¿sí? Que en un cuerpo la fe podría ser la sangre que recorre todos los miembros de la planta de los pies hasta la cabeza, recorre todo el cuerpo y todos los miembros y a todos unifica, porque dice a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando todos nos unimos, esa fe se potencializa. ¿Y cuánto nos tenemos que unir? 2 o 3. Por eso habla la palabra del Señor. Dice, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde está Dios, ¿qué hay? Hay libertad, hay milagro, hay liberación. Y la fe se desarrolla. ¿Entiende? La fe se trabaja en unidad. Porque a veces cuando hay una persona en la congregación, tiene un don de algo, decimos, nos enfocamos en esa persona. No, todo es posible si puedes creer. Y si crees, verás
la gloria de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entienden? Entonces, hay gente que tiene el don de fe, el don de fe. Y hay otros que tienen que trabajar la fe, ¿entiende? Pero Dios nos da sabiduría a cada uno de nosotros porque Dios nos programó antes de estar en el vientre de mamá. Antes de ser gestados, Dios ya nos programó. Dios ya nos, en ese esperma con ese óvulo cuando se unieron, ya estaba toda la programación de la historia de tu vida y de los éxitos, de los logros, de las victorias, todo estaba ahí, en el ADN de Dios. Porque nosotros fuimos bendecidos ¿dónde? En lugares celestiales. Bien, así que, mis queridos, termina el versículo de Efesios 4:13, dice, del conocimiento de Dios a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el varón perfecto aquí es Cristo. Cristo, ¿sí? Él es el modelo a seguir. Podemos ver un apóstol que dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Fue un apóstol terrible, Pablo, pero ninguno como Jesucristo. ¿Sí? Él trabajó, el apóstol Pablo fue fiel, pero él no murió en la cruz. Aquí el varón perfecto es Jesucristo. Cristo descendió, dejó su reinado, ¿sí? Para minimizarse, ¿sí? Y entrar en un capuchón hecho de barro. Y toda su deidad la dejó de lado, simplemente para recuperar lo que un día en el Edén se había perdido. San Mateo 17, del 14 al 21, San Mateo 17, del 14 al 21, lo buscamos, siempre tengan la Biblia a mano, siempre, del 14 al 21, dice 17, San Mateo 17, dice, cuando llegaron al gentío vino un hombre, sí, se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le dijo eso? ¿Al hombre que traía a su hijo lunático o a los discípulos? ¿Hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo Jesús. Y dice, y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y sanó desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús, entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y pásate allá, y nada se os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Muy bien, aquí vemos un claro ejemplo, ¿sí?, de la poca fe de los discípulos. Ellos estaban confiados porque ellos sanaban en el nombre de Jesús. El Señor les había dado de su espíritu y ellos se movilizaban, pero con este muchacho no. Podríamos decir que no les alcanzó la fe. ¿Y por qué se enoja Jesús? Porque Jesús les enseñaba constantemente y muchas veces uno se confía de ciertas cosas. Y uno no se puede dormir en los laureles. Por eso es tan importante mantener el altar encendido y estar en comunión constantemente con el Señor.
Entonces Jesús se cansó, Jesús estaba en otros asuntos y tiene que dejar lo que estaba haciendo, ¿para qué? Para atender lo que los discípulos podían hacer, pero por poca fe. Imagínense una extranjera, habíamos hablado que le quitó un milagro al Señor, ¿sí? Que le dijo los perrillos, la migaja, ¿eh? Una extranjera tenía más fe que los discípulos de Jesús, que lo veían a Jesús, que comían con Jesús, que dormían con Jesús, que veían los cojos ser sanos, los ciegos ver, los paralíticos caminar, los muertos resucitar. No les alcanzó a ellos, pero Jesús acá le da una fórmula. Dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Significa que la fe se desarrolla ¿con qué? Con ayuno y oración. ¿Sí? Porque muchas veces dice, voy a ayunar para que este demonio salga. No, usted tiene que desarrollar, ayunar y desarrollar en usted la autoridad de Cristo para que cuando te plantes en el nombre del Señor, nada pueda prevalecer delante tuyo. Entonces aquí podemos ver como un grano de mostaza, una pequeña semilla puede decirle al monte, de semejante dificultad que se tire al mar. Simplemente, ¿sí? Con una pequeña dosis de fe. O sea que los discípulos ni esa pequeña dosis de fe tenían. ¿Por qué? Porque confiaban en Cristo. Él lo va a hacer. Es como esas personas que siempre están confiando en la oración de otros, en el trabajo de otros, en la profecía de otros. No, no es el tiempo de descansar, es el tiempo de trabajar en nosotros, porque Dios quiere tratar con nuestras vidas. Así que este muchacho paralítico, ¿sí? este muchacho lunático tenía espíritu de suicidio, podríamos decir que era una persona completamente ida de sí y que buscaba su mal, el agotamiento. El milagro no solamente lo recibió el muchacho, sino también su papá. Lo agotado que debe ser estar pendiente no de un niño, no de un bebé, de un muchacho. De un muchacho, el muchacho tiene fuerza, el muchacho tiene energía. El hombre habrá estado todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. No sé, su trabajo, estaría pensando si mi hijo se suicida, si mi hijo se tira al mar para ahogarse. Habrá sido agobiante para ese padre. Agobiante, ¿entiende? Entonces, necesitamos desarrollar esa fe para impartir sobre otros y para que ese otro también crezca en su fe. Seguimos, dice, por la falta de fe, Jesús coloca a la misma altura a la incredulidad y a la perversión. Fíjese aquí cuando leemos en el verso, en el 17, dice, oh generación incrédula y perversa. Los pone en el mismo renglón, podríamos decir. Incredulidad y ser una persona perversa, perversión. Una persona incrédula es eso. Y no está hablando de gente que no conoció, ni que canta, ni que a veces alaba al Señor. Está hablando de gente que muchas veces vive en una comodidad. Nosotros no somos de esos. Usted no es de esos. Usted es de los que trabajan y hacen que se desarrolle y que no reniegan, sino que le dan gracias a Dios por todas las cosas, porque usted no es ni incrédulo ni perverso. Repita eso, porque es importante que usted lo entienda. Usted se tiene que escuchar y usted se tiene que prestar atención. Usted se tiene que examinar. Porque usted tiene que dejar que Cristo tome el lugar que le corresponde en su vida. Dice, la falta de fe es algo que Jesús no soporta, ni Dios tampoco. Porque ¿quién es fe? La fe no es algo, es alguien. La poca fe se puede desarrollar e ir en aumento como el desarrollo de una semilla. Y el alimento para el desarrollo es el ayuno y la oración. Jesús nunca nos pedirá algo que no hayamos dado primero, no nos haya dado primero. Dios, al que llama, capacita. Y esa capacitación ya está estipulada. Solo tenemos que plantarnos. Mire, somos en el ejército
El ejército que va a pelear sabiendo que va a ganar, que nunca pierde. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Y eso lo vemos a veces en la vida, ni siquiera en las películas de Hollywood. Nosotros sabemos que cuando salimos a la batalla ya ganamos. No importa la dimensión de la lucha, no importa la dimensión del enemigo, no importa de lo que se nos haya presentado. Nosotros sabemos que nosotros, sea lo que sea, pase lo que pase, ya tenemos la victoria. Peleamos saboreando la victoria, obteniéndola ya en el nombre del Señor. Así que la fe es muy importante para todo. Mire, para ser salvo, para obtener un milagro, para obtener y la conversión de muchos se necesita la fe. Y créanme que la fe no es algo, no es solamente un don. La fe es Cristo. ¿Entienden? Y va a estar hasta el último de los tiempos. Dice el libro de Primera de Corintios 13. La fe, la esperanza y el amor. El que va a quedar en los últimos tiempos. La fe y el amor. Y el amor es el que va a perseverar más fuerte. Porque el amor es Cristo Jesús. Así que, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que el Espíritu Santo va a seguir ministrando su vida. El Espíritu Santo va a seguir trabajando. Esta palabra tiene vida. Porque esta palabra es Cristo. Entonces vamos a ponerle ganas a esto y garras a esto, porque nos vamos a desarrollar para Él. Somos su ofrenda. Dice Efesios que Él nos creó para alabanza de su gloria. Somos la victoria de la cruz. ¿Usted entiende eso? Yo soy victoria de su cruz y su victoria le alaba. Yo soy alabanza de su gloria y su alabanza le alaba. ¿Entienden? Sea práctico, abra su mente y rompa paradigmas, porque Dios te ha hecho libre para sentirte pleno en la presencia de Él. Señor y Padre amado, gracias por este tiempo, Señor, compartido. Sé que tú trabajarás, esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido lanzada. Espíritu Santo de Dios, quebrantando, Señor, porque sabemos que lo que se levanta contra la fe es la incredulidad, el escepticismo, Señor, la duda. Quebrantamos ahora en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en este ADN que tenemos dentro nuestro, el ADN de Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Gracias, Espíritu Santo. Yo te bendigo y sé que tú, Señor, trabajarás con esta palabra en cada uno de ellos, porque tú eres el más interesado, Señor, en revelarte a tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo episodio.